Bien, buenas noches, vamos a comenzar. Les voy a dar primero la clase, después va a haber un pequeño fast test para ver si han aprendido algo. Y la nota de ese fast test se va a sumar a la nota de su examen, ¿ya? Bueno, solo los que tienen buena nota les voy a poner más nota en su examen teórico, ¿de acuerdo? Esperan un momento. Bien, cualquier pregunta la pueden hacer mientras que estamos haciendo la clase, ¿de acuerdo? Cosa que las vamos resolviendo y avanzamos rápido. Entonces, el tema de hoy día es muy sencillo, es muy fácil. Vamos a aprender a identificar todas aquellas lesiones que van a aumentar la densidad del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver todas esas patologías. Básicamente, lo importante es que las aprendan a diferenciar entre una consolidación, una telectasia, nódulo masa, el patrón intersticial, que lo van a ver siempre, mucho más en nuestro medio, el derrame pleural, las calcificaciones y la cardiomegalia. Entonces, quiero que vean esta imagen. La primera imagen es una radiografía normal. Quiero que aprendan a diferenciar cómo es la densidad habitual del parénquima pulmonar, que no va a estar solamente dada por el aire, sino también por el intersticio. Entonces, cuando nosotros hablemos de lesiones radiopacas, esto es lo que va a condicionar. Vean que hay un aumento de la densidad, por lo tanto lo vamos a ver blanco. Aprendan a diferenciarlo. Si yo hablo de lesiones radiopacas en una radiografía, la vamos a ver como lesiones con aumento del colorcito, entonces van a ser blancas, ya no van a ser completamente negras. Y cuando veamos nosotros patologías que disminuyen la densidad, vamos a verlas más radiolúcidas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por la consolidación. Y para que podamos entender qué es lo que vamos a ver en la imagen, tenemos que entender cuál es el concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos de consolidación, es el reemplazo del aire de los alvéolos por exudado. Obviamente no solamente va a ser, por favor, no me estén ingresando con otros correos porque van a interrumpir. Ingresen con su correo institucional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede contener mis alvéolos? Desde pus, agua, células tumorales, incluso sangre. Entonces esto me va a llevar al aumento de la radiopacidad, que va a ser de bordes irregulares, y al signo del broncograma aéreo. Entonces quiero que vean esta imagen. Este es como que el esquema, ¿verdad? De tu lobulillo o de tu bronquiolo respiratorio terminal, de cómo está formado por los alvéolos y de que periféricamente vamos a tener el intersticio y obviamente la trama broncovascular. Esta morfología o esta disposición es la que nos va a dar la trama habitual o la radiolucidez habitual de nuestro parénquima pulmonar, que no solamente es aire, sino también tenemos la trama broncovascular. Vean cómo a este nivel tenemos imágenes lineales que son blanquecinas, o sea que son radiopacas. Este es todo mi intersticio, son mis vasos. Lo mismo se da en una tomografía. Recuerden que en tomografía lo que tenemos que ver
o se evidencia mejor es el lobulillo pulmonar secundario, ¿verdad? Mientras que todo esto, que son imágenes densas, serían tus estructuras vasculares. Entonces, cuando nosotros hablamos de una consolidación, ese aire que tenían nuestros alvéolos es reemplazado, por lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Ya sea por sangre, por pus, por agua, por células tumorales. ¿Cuál es lo característico de la consolidación? ¿Cómo se van a comunicar estas? Por los poros de Kohn. Entonces, mi consolidación se va a ir diseminando por los poros de Kohn. Entonces, ¿qué es lo básico? Que su morfología va a ser irregular por la forma de mis alvéolos. Como necesita los poros de Kohn, nunca van a traspasar las fisuras. Entonces vean esta imagen. ¿Qué es lo que nos representa el broncograma aéreo? El contraste que se va a presentar entre la patología que es en los alvéolos, vean que lo patológico es el contenido de los alvéolos, pero tus bronquiolos terminales están sanos, por lo tanto estos sí van a tener aire. Entonces mi broncograma aéreo es la representación de mi bronquiolo normal, con su radiolucidez habitual, pero que hace contraste por el contenido de ¿quién? De mis alvéolos. Vean que lo mismo voy a ver acá que en esta otra imagen superior. ¿Qué otra cosa? Vean cómo los bordes van a ser irregulares. Por lo tanto, ¿puede tener un borde lineal homogéneo? Sí, cuando entre en contacto con la pleura o con la cisura. Recuerden que hemos dicho que las cisuras son prolongaciones de la pleura. Entonces, si está en contacto, va a tener este borde liso homogéneo, pero por el límite que le está poniendo la pleura, porque lo normal es que sean así, que tengan unos bordes irregulares. ¿De acuerdo? Entonces, esa disposición y ese concepto es lo que nos va a dar las características, que va a ser una radiopacidad irregular de bordes no definidos. Puede ser ovarosegmentaria, o obviamente si hablamos, por ejemplo, de una neumonía común, porque nunca van a traspasar las fisuras, va a tener broncograma aéreo, y esto es lo importante, ¿ven? No hay pérdida del volumen pulmonar. ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar a diferenciarlo de una telectasia. Recuerden que las dos van a ser aumento de la radiopacidad. En una va a haber aumento, no va a haber pérdida del volumen. ¿Por qué? Porque más bien se está llenando, ¿no? Mis alvéolos se llenan de otro contenido que no sea aéreo, pero no hay retracción de las estructuras. Entonces, ese mismo concepto lo vamos a ver en esta imagen radiográfica. Entonces, vean cómo ya no tenemos la imagen habitual de mi parénquima pulmonar, que es una radiolucidez homogénea, sino que todo está aumentado. Entonces, una radiopacidad o una consolidación difusa bilateral. Pero quiero que centren su mirada a este nivel, lo agrandamos y ven cómo en el trasfondo de toda esta consolidación vemos una imagen radiolúcida que se va ramificando, que es tu bronquio. Entonces, el bronquio está normal, sino que le hacemos el contraste por el contenido de los alvéolos. Y eso se llama el broncograma aéreo. Uno es el broncograma aéreo. Otro de los signos que tienen que aprender a identificar es el signo de la silueta. Si nosotros recordamos, o cuando hicimos anatomía les explicábamos más o menos que va a haber lóbulos que están en contacto con tu mediastino y lóbulos que no. El signo de la silueta se va a presentar cuando dos estructuras de densidad similar están en contacto. Entonces tienen que estar mismo nivel y tienen que tener la misma densidad. ¿De acuerdo? Cuando cumple con estas dos condiciones, vamos a tener la pérdida de la representación de los bordes. Entonces, como en este caso, ven que tenemos una consolidación en el tercio inferior del campo pulmonar izquierdo, pero que no me permite a mí visualizar los bordes de mi silueta cardíaca. ¿Se acuerdan todos los bordecitos del mediastino, verdad? Que aquí que teníamos el borde de la aurícula y acá debería estar el borde de tu ventrículo izquierdo. Pero por esta consolidación no se ve. Entonces, cuando yo borro esas dos imágenes o borro los bordes, estoy frente al signo de la silueta positivo. ¿Qué pasa en este esquema? Vean que tenemos dos esquemas. En el primero tengo la radiopacidad, pero que me permite ver el borde de mi silueta cardíaca. Por lo tanto, es un signo de la silueta negativo. ¿Qué quiere decir? Que la consolidación no está en el lóbulo anterior. Recuerden que quien esté en contacto con mi silueta cardíaca en el lado izquierdo es el lóbulo anterior. A diferencia de la siguiente imagen, también es una radiopacidad, pero vean cómo ya no veo el borde de mi silueta cardíaca. Entonces, esto es el signo de la silueta positiva.
lo cual me va a indicar que la consolidación se localiza en el lóbulo superior a nivel de la língula, porque la língula es la que está en contacto con el borde cardíaco. Entonces, cuando nosotros hablemos de las causas, recuerden que hemos dicho que los alvéolos se pueden llenar por diferentes estructuras. Desde pus, la más común va a ser una neumonía. Ojo, la más común no es la única. Cuando vemos que el contenido es agua, vamos a tener que es un edema. Obviamente en el edema vamos a tener que diferenciar entre cardiogénico y no cardiogénico. Cuando vemos que el contenido es sangre, lo que está reemplazando, tenemos que pensar en que el paciente ha tenido un traumatismo y estamos frente a una hemorragia o un hematoma intraparenquimal. Y si lo que reemplaza a tus alvéolos son células, la principal causa es un adenocarcinoma. Entonces vean que todas estas patologías se van a presentar con consolidación. Obviamente van a diferir en la presentación topográfica, pero ¿quién te va a mandar a decir, ah, ya, no estoy frente a una neumonía, sino a un edema? La clínica de tu paciente. O tengo una consolidación basal, pero mi paciente no viene con signos de dificultad respiratoria, no viene con fiebre, entonces tengo que pensar que puedo estar frente a un adenocarcinoma. Entonces, ojo, recuerden que quien va a mandar es la clínica de tu paciente. ¿Cómo es que está viniendo tu paciente a la consulta? Cuando hablamos de neumonía, obviamente tenemos diferentes etiologías, ¿verdad? La bacteriana es la que va a tener la representación de una consolidación habitual o clásica. Las demás etiologías de neumonías, como la viral, las micóticas, van a tener una presentación atípica que ya los vamos a ir viendo poco a poco en otras teorías. Entonces recuerden, la neumonía bacteriana, la consolidación más típica que podemos encontrar. Cuando ya hablamos de edema, vean que lo que va a diferir es que voy a tener una consolidación, pero bilateral, ¿eh? Este signo, cuando yo veo que la consolidación es bilateral, que no solamente está en la región iliar, sino se llega hasta la región periférica, recuerden que hicimos la distribución topográfica, se llama el signo de las alas de murciélago, algunos le llaman el signo de las alas de la mariposa. Entonces vean que las alitas es mi consolidación y el cuerpito del murciélago es mi mediastino, que es lo que estoy viendo. Obviamente tengo que tener otros signos, ¿no? Y poder diferenciar si es un edema cardiogénico del no cardiogénico. ¿Por qué es importante? Porque te va a marcar la pauta terapéutica. Pero siempre recuerden esto, si yo tengo una consolidación difusa bilateral, mi primer diagnóstico presuntivo tiene que ser edema. Ya no voy a sospechar acá en una neumonía, ¿verdad? O una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué? Por la distribución bilateral. Obviamente, si yo sospecho que es un edema cardiogénico, voy a tener que tener otros hallazgos asociados, como un aumento en el volumen de tu diámetro de la silueta cardíaca con un índice cardiotorácico aumentado. Mientras que en el no cardiogénico tenemos un montón de causas, ¿no? Que son una falla renal, la más frecuente, incluso las fallas hepáticas se pueden presentar con edema. Entonces, ojo, recuerden cómo es la morfología, la distribución, y que siempre va a ser bilateral. Entonces, cuando yo hablo de un edema pulmonar, voy a tener también mis signos radiográficos. Uno de ellos es la derivación venosa pulmonar al lóbulo superior. Cuando nosotros hicimos la anatomía, si bien no recuerdan, dijimos que la trama broncovascular o tu distribución de tus vasos va a tener un gradiente. ¿Qué quiere decir? Hacia las regiones superiores, tus vasos van a ser delgados, mientras que hacia las regiones inferiores los vasos tienen que ser más gruesos porque es la zona donde va a recibir o donde va a haber mayor intercambio gaseoso. Entonces, hacia abajo mis vasos tienen que ser gruesos. Si esto se invierte, se va a llamar el signo de la asta del ciervo. Vamos a tener un aumento de la relación cardiotorácica, obviamente, si es que estoy frente a un edema de foco cardiogénico. Voy a tener el manguito peribronquial, las líneas de Kerley, que las vamos a explicar mejor cuando hablamos de patología intersticial, la consolidación bilateral en alas de murciélago y la efusión pleural con extensión a cisuras. La efusión pleural va a ser mucho más frecuente en un edema de foco cardiogénico. Entonces vean esa radiografía. Es una radiografía de tórax en proyección póster anterior y quiero que se fijen ya no en la consolidación. Ojo que toda patología no siempre se te va a presentar con los signos floridos como los estamos viendo, sino que van a tener signos tempranos.
El edema, uno de los signos tempranos, es la redistribución del flujo. Uno de ellos va a ser primero que va a haber un engrosamiento de la arteria pulmonar y el otro que va a haber intercambio del gradiente, ¿no? O sea que tus vasos hacia la zona superior van a ser más gruesos, que es este caso. Se dan cuenta que viene tu hilio y ven cómo las estructuras vasculares que se van hacia arriba son más gruesas, son más prominentes, a diferencia de las que están yendo hacia el caudal. Este es tu signo del ciervo. ¿Ves? Son como dos cuernitos para los que han sido alguna vez cuernuditos. Ahí está. Entonces, reconózcanlo. No siempre vamos a tener los signos floridos, sino vamos a tener signos incipientes. Siempre busquen cómo está tu hilio y cómo está la distribución de la trama broncovascular. Ahora vean, lo mismo que voy a tener yo en una radiografía, vamos a tener una radiografía en proyección antero-posterior y dos tomografías del mismo paciente, ambas en cortes coronales, en ventana pulmonar, pero vean cuál es la diferencia, que una es mucho más anterior y otra es mucho más posterior. Si yo me fijo o evalúo la radiografía, voy a tener ese tipo de consolidación, bilateral. ¿Por qué en el lado izquierdo no lo estamos viendo tan claro como en el derecho? Por el factor técnico. Vean que tu radiografía está rotada. Pero igual veo en el pulmón izquierdo un aumento de la radiopacidad. Vean que a este nivel es bien evidente tu signo de broncograma aéreo. Dentro de esta consolidación tengo una imagen radiolúcida que se va ramificando. O sea, el signo de broncograma aéreo, mis bronquios son normales, ojo, no es como la bronquitasia, ¿de acuerdo? Esto mismo que estoy viendo en la radiografía, lo estoy viendo en la tomografía. ¿Qué más dijimos? Que se va a asociar generalmente a patología intersticial, como son las líneas de Kerley. En la tomografía va a ser mucho más fácil poder evaluar estas líneas de Kerley o poder evaluar la patología intersticial, porque voy a ver el engrosamiento de mi intersticio. Entonces, recordemos el lobulillo pulmonar secundario, en el que vamos a tener un intersticio centrolobulillar, intralobulillar y el interlobulillar. Acá lo que vemos es eso, vean cómo, esto debería ser lo normal, ¿no? Vean que es casi todo radiolúcido y las líneas son delgadas. Pero si nos vamos a la base, vean cómo tenemos líneas que son bien densas, imágenes lineales densas. Este es el engrosamiento de tu intersticio, ¿de acuerdo? Que es bien evidente. Entonces, lo mismo que puedo ver yo en la radiografía, lo tengo que ver en la tomografía y ya estamos explicando el por qué. Ahora, ¿qué es lo importante? Que aprendamos a diferenciar una consolidación de una telectasia. Las dos van a ser imágenes radiopáticas. La telectasia es la falla de una parte o todo el pulmón para expandirse. Cuando mi pulmón no se puede expandir, los alvéolos van a perder aire. No porque la patología sea de los alvéolos en sí, sino porque no pueden expandirse y se va a ir colapsando. Por lo tanto, si es un colapso pulmonar la telectasia, ¿qué es lo que voy a conllevar? A pérdida de volumen de todo mi parénquima pulmonar. Voy a tener diferentes tipos, desde la total, la lobar, la segmentaria, la subsegmentaria, que se va a dividir en dos, que puede ser la lineal y la redonda. La redonda muy pocas veces es diagnosticada porque necesita el antecedente de una infección a repetición, ¿verdad? Entonces, ojo, mientras que en la consolidación no hay pérdida de volumen, los bordes van a ser irregulares. En la telectasia sí hay pérdida de volumen y sus bordes van a ser más circunscritos, porque va a responder a un segmento, al colapso de un segmento o subsegmentaria, pero son áreas delimitadas. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de la telectasia? El aumento de la densidad. ¿Y cuáles son los signos que me van a indicar pérdida de volumen? Uno, desplazamiento del mediastino o de la tráquea hacia el pulmón con la telectasia. Recordemos que la telectasia es el colapso. Entonces, al estar perdiendo volumen, va a tratar de jalar todas las estructuras hacia sí. Segundo, es la elevación del hemidiafragma. Tiene el mismo principio. Yo voy perdiendo volumen, un segmento va perdiendo volumen, y como ya no hay volumen, comienza a traccionar, comienza a jalar. Y por último, la hiperinsuflación compensatoria del resto del parénquima pulmonar o de mi pulmón contralateral. Entonces voy a ver que va a haber zonas con mayor radiolucidez, no de que sea patológico, sino que es la hiperinsuflación compensatoria. Voy a tener diferentes tipos en relación a la causa. ¿Cuál ha causado la telectasia? Las principales es la obstructiva, la compresiva y la pasiva, que les vamos a explicar su mecanismo de acción.
La adhesiva es por falta de surfactante en los niños o por un síndrome de dificultad respiratoria en los adultos. Y la cicatricial, generalmente cuando tienes muchos cambios seculares, como en la tuberculosis, que no solo te va a dejar cavidades, ¿no? Sino te puede dejar tractos parenquimales engrosados. Entonces es lo mismo, como ya hay una zona de cicatriz, tu parenquima pulmonar no se va a poder expandir y por lo tanto voy a tener un área de atelectasia. Entonces quiero que vean este diagrama. Cuando yo voy a hablar de la obstructiva, vean cómo la obstrucción se va a localizar dentro de mi árbol respiratorio. Puede ser un bronquiolo o el bronquio común derecho o una rama, como en este caso que es la rama superior. Entonces, al obstruirse, ya no voy a tener el aire necesario para que mis alvéolos se expandan. Por lo tanto, comienza a tener una atelectasia, pero recuerden, la obstructiva es como la patología está dentro de la vía respiratoria, ya sea mi tráquea, mis bronquios. La pasiva es diferente. Esta es la pleura parietal y tenemos una pleura visceral. Vean cómo a este nivel tenemos una efusión pleural. Entonces, la efusión pleural también que es, trata de ganar espacio, ¿verdad? Entonces, en esa zona donde hay efusión pleural, el parénquima ya no se va a poder expandir porque al inflarse va a chocar con este contenido que no le permite expandirse. Entonces, eso condiciona una atelectasia pasiva. Puede ser cualquier patología de la pleura, efusión pleural, neumotórax, lesiones tumorales como el mesotelioma que comienzan a engrosar la pleura parietal, y eso es lo que va a condicionar la atelectasia pasiva. Mientras que la atelectasia compresiva es cualquier patología intraparenquimal. Puede ser una masa, puede ser un quiste. Como ocupa espacio, el parénquima adyacente no se puede expandir, los alvéolos no se pueden llenar de aire y comienza a tener colapso. ¿Hasta ahí preguntas? No, ¿verdad? Ahora vamos a ver el colapso de segmentos específicos. Quiero que vean este diagrama. Este nos va a explicar cómo es la atelectasia del lóbulo superior derecho. Tanto el lóbulo superior derecho como el izquierdo va a tener como causa principal de una atelectasia obstructiva una masa tumoral. Entonces, ¿qué hemos dicho? La atelectasia es una radiopacidad. Entonces, vemos que hay una radiopacidad en el lóbulo superior derecho. ¿Qué más? Que como se está colapsando va a traccionar las estructuras. Vean cómo la tráquea se comienza a desplazar hacia el lado de la atelectasia. Igual, mi cisura transversa, que su ubicación normal sería este nivel, se desplaza hacia cefálico. Entonces, la localización de este desplazamiento y la masa que generalmente condiciona esta atelectasia es lo que va a formar el signo de la S de Golgi. Entonces, la atelectasia del lóbulo superior derecho tiene un signo característico que es la S de Golgi. Esto mismo lo estamos viendo en la radiografía. Vean cómo a nivel apical veo un aumento o un área del aumento de la radiopacidad. Muy similar a la consolidación, ¿verdad? Entonces tengo que tener cómo diferenciarlas. Dijimos que la consolidación, sus bordes van a ser poco definidos. Las que acá vean cómo la radiopacidad es mucho más homogénea y su borde es bien definido. Como mi cisura transversa debería de estar a este nivel, pero se desplaza porque hay tracción. Entonces vean que la radiopacidad va a ser similar. Las características es las que nos va a diferenciar una consolidación de una atelectasia. Esta es la atelectasia del lóbulo superior derecho. ¿Qué pasa cuando tengo atelectasia del lóbulo medio? Dijimos que el lóbulo medio es el que está en contacto con la silueta cardíaca. Vean que esto va a ser de localización mucho más caudal y obviamente como va a jalar las estructuras, tu cisura transversa va a desplazarse. ¿Qué más? Como está en contacto con la silueta cardíaca, acá vamos a tener el signo de la silueta positiva. Entonces nos vamos a nuestra imagen radiográfica. Ven que tenemos una radiografía de tórax en proyección antero-posterior. Comienzo yo a recordar cómo eran las líneas mediastinales y si me doy cuenta, acá debería tener una pequeña concavidad que corresponde a mi vena cava superior y una imagen un poquito más oblicua que corresponde a la aurícula derecha. Pero no estoy viendo eso, sino veo una imagen lineal, ¿ven? Como hay una imagen radiopaca de bordes bien circunscritos que no me permite ver el contorno de la silueta cardíaca, que quiere decir con signo de la silueta positiva.
Esto es la telectasia del lóbulo medio derecho. A diferencia de la telectasia del lóbulo inferior, ¿por qué es diferente? Porque dijimos que el lóbulo inferior no entra en contacto con tu silueta cardíaca, ¿cierto? Sí ven que tenemos una radiopacidad casi al mismo nivel que la anterior, pero que me permite ver las estructuras o los rebordes de mi silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque la telectasia está en el lóbulo inferior, que es de localización más posterior. También voy a tener el desplazamiento de la cisura transversa, pero esto quiero que lo recuerden, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar al pulmón izquierdo y es lo mismo que el anterior. Si yo voy a tener una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, voy a tratar de traccionar las estructuras, ya no solo sea la tráquea, sino el mediastino, hacia este lado. Segundo, hemos dicho que en la telectasia va a haber una hiperinsuflación compensatoria, ya sea del parénquima contralateral o de los segmentos que no están afectados en el mismo pulmón. Y esto voy a tener esta imagen. ¿Se dan cuenta que hay una imagen radiopaca a este nivel? Pero bordeándolo tengo una imagen radiolúcida. Todo lo que le está bordeando es la hiperinsuflación de tu lóbulo inferior. Y esta sería la telectasia del lóbulo superior izquierdo. El lóbulo superior izquierdo también tiene un nombre clásico que es el de Lutschner, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la C de Golden y la de Lutschner. También está más relacionado con patología neoformativa. Y cuando voy a tener una telectasia del lóbulo inferior, es lo mismo que en el lado contralateral. Voy a ver una imagen radiopaca de bordes bien circunscritos, pero vean, me permite dibujar muy bien la silueta cardíaca, no se está perdiendo. Entonces, ¿por qué se explica esto? Por la localización anatómica, ¿cierto? Recordemos que el lóbulo inferior nunca entra en contacto con la silueta cardíaca. Un caso muy especial va a ser la telectasia global de mi parénquima pulmonar. Como hemos dicho, todo un pulmón se puede atelectasiar. Y vean que esta es la imagen clásica. Va a ser que todo tu campo pulmonar es radiopaco. Pero vean cómo la tráquea está desplazada, ¿ven? Como que cóncava. Entonces, la telectasia global igual va a seguir cumpliendo los mismos signos. Va a traccionar las estructuras hacia sí. Por lo tanto, tenemos la tráquea desplazada hacia ese lado. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque una imagen similar la podemos tener en una efusión pleural masiva. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? Los hallazgos asociados. Mientras que en la telectasia va a haber tracción de estructuras. ¿Por qué? Porque es un colapso. En la efusión pleural más bien lo va a empujar a las estructuras. ¿Queda claro? Ya vamos a terminar, chicos. Es súper rápida la teoría. Entonces, ya hemos aprendido a diferenciar una consolidación de una telectasia. No se olviden los puntos claves, mientras que la consolidación, sus bordes van a ser mal definidos, nunca traspasan las cisuras. La telectasia, sus bordes son mucho más definidos. Lo mismo vamos a ver en nódulo masa. ¿Qué lo va a diferenciar? El tamaño. Un nódulo va a ser aquella lesión radiopaca redondeada que mida menos de 3 centímetros. Y la masa va a medir más de 3 centímetros. Vamos a tener diferentes etiologías. Vean que tanto en el nódulo como en la masa podemos tener granulomas, metástasis o hematomas. Entonces, ¿quién va a definir qué es lo que realmente estamos viendo? La clínica de tu paciente, la historia de tu paciente. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Cuando son múltiples, pensar en infecciosas, tuberculosis a la cabeza, seguida de la histoplasmosis, infecciones micóticas y émbolos sépticos. Sin embargo, si se dan cuenta, también dice que cuando tenemos nódulos o masas múltiples, tenemos que pensar en neoplasia, básicamente en secundarismo, sarcoidosis o la enfermedad de Wegener. Entonces es lo mismo, ¿ven? Vean que es una radiopacidad similar a tu consolidación, similar a tu telectasia. ¿Qué es la diferencia de una consolidación? Que sus bordes son más definidos. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo es una imagen nodular, radiopaca, de bordes circunscritos. Y esa es tu masa. Dependiendo del tamaño, lo van a llamar o masa o lo van a llamar nódulo. Lo mismo
Acá, ¿qué es lo que nos está indicando? Que se puede ver claramente la cisura transversa. Si nos vamos a este nivel, podemos ver una imagen lineal radiopaca que corresponde a tu cisura transversa. Y esta es una imagen clásica. Quiero que vean que es lo mismo que tenemos nódulos como el que hemos visto en la imagen anterior, pero son múltiples, ¿eh? Son múltiples bilaterales. Sin embargo, algunos están perdiendo su forma redondeada y comienzan a tener bordes espiculares. Esta imagen corresponde a un secundarismo, ¿de acuerdo? Una metástasis. Ahora vamos a pasar a patrón intersticial. ¿Ha quedado duda sobre el patrón algodonoso, que quiere decir sobre la consolidación, las atelectasias, los nódulos o masas? Bien, se dan cuenta que es en realidad sencillo, es fácil, solamente tenemos que aprender a identificar. Ahora vamos a pasar a la patología intersticial. Lo primero es de que vamos a tener 5 tipos de intersticio. El peribronco vascular, el subpleural y el que aprendimos en anatomía. Un centrolobulillar, un intralobulillar y el interlobulillar. Lo importante en el interlobulillar es que lo que está pasando a ese nivel es el sistema linfático. En la zona central, la zona centrolobulillar, contiene a tu arteria y a tu bronquiolo, ¿ven? Arteria, bronquiolo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de patrón intersticial, desde el lineal, el reticular, el nodular y el retículo nodular. Vean que el lineal obviamente es como líneas que se van a distribuir de forma difusa. El reticular como una red de araña. El nodular van a ser lesiones nodulares menos de 2 milímetros para llamarlo patrón nodular. Y el retículo nodular. Entonces vamos a comenzar con el patrón lineal o reticular. Y este se va a presentar por el engrosamiento del intersticio, pero un intersticio específico, ya sea el interlobulillar o el intralobulillar. Cuando yo tengo la afectación del intersticio interlobulillar, recuerden que les dije, por ahí ¿quién va a pasar? Tu sistema linfático. Y entonces voy a formar las líneas de Kerley, tanto A hasta D. Las líneas de Kerley ya van a medir de 2 a 6 milímetros, son oblicuas y se van a dirigir como rayos de sol hacia el hilio, ¿de acuerdo? Mientras que las líneas de Kerley B van a medir de 1 a 2 milímetros y son perpendiculares a la pleura. Las líneas de Kerley C es el intermedio entre la A y la B, o sea, de la localización. También voy a tener las líneas de Kerley D que van a ser similares a las B, o sea, son paralelas a la pleura, de localización subpleural, pero ¿dónde la vamos a ver? En el espacio retroesternal. O sea, solo la podemos evaluar en una radiografía en proyección lateral. Eso es cuando tu intersticio engrosado es el interlobulillar. ¿Qué pasa cuando el intersticio engrosado es el intralobulillar? Voy a tener la morfología en red, que es la tela de arañas, engrosamiento de las estructuras peribroncovasculares que van a ir desde el centro del lobulillo hacia la periferia. Entonces vean esa imágenes, es una radiografía de tórax, pero una partecita agrandada para que la puedan evaluar. Y vean cómo voy a tener imágenes lineales radiopacas, que no sigue la distribución de mi trama broncovascular. Vean que, por ejemplo, acá tengo un vaso, pero se va distribuyendo, ¿no? Como una raicita. Acá no, va en contra del sentido. Estas son las líneas de Kerley B, las que son paralelas a la pleura y las que van a ser de localización subpleural. Mientras que las líneas de Kerley-Ya se dirigen hacia el hilio, ¿ven? Esa es tu línea de Kerley-Ya, líneas de Kerley-Ya, líneas de Kerley-Ya. Van en dirección oblicua hacia tu hilio. Mientras que la zona intermedia entre la subpleural, que es para la B, y la iliar, que es para la A, tenemos a las líneas de Kerley-C, así como esta, imágenes lineales radiopacas. Y las líneas de Kerley D solamente las vamos a ver en la proyección lateral, como en este caso. ¿Preguntas hasta ahí?
Bien, continuamos entonces, que ya nos falta poco para terminar. Entonces vean esta imagen. Si nosotros recordamos, mi lobulillo pulmonar secundario tenía una forma poliédrica, ¿no? Poliédrica y sus paredes van a ser delgadas. Acá, ¿qué es lo que te está señalando? El engrosamiento del intersticio interlobulillar. ¿Ve? El límite entre dos lobulillos pulmonares secundarios. Este es tu engrosamiento. Mientras que cuando yo veo el lobulillo pulmonar como que sucio, como que borroso, tengo que pensar que estoy frente a un engrosamiento que va desde la región centrolobulillar, como en este caso, hacia la periferia. Vemos que la zona central, ¿quién era? Tu bronquio y tu vaso. Y desde acá están partiendo este engrosamiento hacia la zona o hacia el bloque interlobulillar. Entonces, cuando es así en rente araña, va a ser reticular. Cuando solamente vamos a ver el engrosamiento del intersticio interlobulillar, va a ser tu patrón lineal. Otro patrón intersticial es el patrón nodular. Ojo, no es el nódulo que ya hemos visto, este es un patrón nodular. ¿Cómo se va a caracterizar? Porque van a ser nódulos de pequeño tamaño, generalmente menores a 2 milímetros. Cuando es mucho más pequeño que 2 milímetros, que va de 1 a 2 milímetros, ya estamos frente a un patrón miliar. ¿Por qué es importante? Porque el patrón miliar, por ejemplo, está relacionado a la sarcoidosis, a la tuberculosis, a la silicosis, a la histiocytosis, pero también a la metástasis. Después de que hablamos nosotros del tamaño, hablamos de la distribución. Perilinfática, generalmente relacionada a la sarcoidosis y a la linfangitis carcinomatosa. Aleatoria, es cuando estamos frente a la TBC miliar o a una metástasis. Y centrolobulillar se da en patologías inflamatorias o infecciosas, pero de la vía aérea pequeña o del espacio peribronquiolar. Entonces recuerden, la distribución es, si es centrolobulillar, tiene que estar al medio de mi lobulillo pulmonar secundario. ¿Se acuerdan que era poliédrico? Si es perilinfático, va a estar a este nivel, en el espacio interlobulillar. Interlobulillar. Y aleatorio es cuando no sigue un patrón. Puede ser perilinfático, puede ser centrolobulillar. ¿De acuerdo? Entonces, vean los tres tipos de distribución. Y vean esa imagen radiográfica. Es una radiografía de tórax en posición posterior anterior. Y vean cómo vemos pequeñas lesiones nodulares, pero múltiples. Entonces, menores de 2 milímetros, patrón nodular. De 1 a 2 milímetros, patrón miliar. Estas miden menos de 2 milímetros, por lo tanto es un patrón miliar. ¿Ante qué patologías voy a estar con un patrón miliar? Lo primero, la TBC miliar. Lo segundo, que estemos frente a una metástasis pulmonar. Y más alejado, la sarcoidosis. Entonces recuerden, ¿de qué me sirve eso? Para dirigir el tratamiento, pero es importante con qué clínica viene mi paciente. Una clínica de tuberculosis es diferente a una clínica de metástasis pulmonar. Entonces vean cómo acá voy a tener los nódulos. Miren que los nódulos son opacidades, pero bien redondeadas, pequeñitas, ¿ven? Distribuidas de forma difusa. ¿Qué es el árbol en brote? Quiero que recuerden esta imagen. Cómo ocurre la gemación y cómo se ve el tallito. Esta misma imagen la vamos a ver en la patología o en el signo del árbol en brote. ¿Qué es lo que quiere decir el árbol en brote? Que los bronquiolos centrolobulillares se han dilatado, se han ocupado ya sea por moco, por agua o por pus, y se asocia a un engrosamiento o una inflamación peribronquiolar. Entonces recuerden que aquí lo que está dañado es el bronquiolo centrolobulillar. Y vean estas imágenes. Esta es tu parénquima normal, con tu lobulillo pulmonar secundario, pero vean que acá comenzamos a ver nódulos centrolobulillares, ¿ven? Y un engrosamiento de tu región peribroncovascular, que es esto, inflamación peribronquiolar. Entonces, eso se está representando acá en un engrosamiento. Y esto se llama tu patrón de árbol en brote. Lo mismo en esta otra imagen. Obviamente, en nuestro medio, lo primero que tienen que pensar es que es una tuberculosis miliar. Y el patrón retículo nodular va a asociar tanto los nódulos que hemos visto hace unos segunditos y el engrosamiento de tu intersticio como una forma de araña. Entonces vean que no solamente tenemos lesiones nodulares, como estas, sino vean cómo tenemos ya
líneas de Kerley, en este caso líneas de Kerley A, que se dirigen hacia el iris. ¿En qué patología voy a pensar cuando estoy a ese nivel? Lo primero, una carcinomatosis linfangítica. También la tuberculosis es menos frecuente que una carcinomatosis linfangítica. ¿Por qué? Porque está engrosándose el intersticio interlobulillar. Y dijimos que tu intersticio interlobulillar es el que tiene el mayor componente linfático, ¿cierto? Ahora vamos a ir al patrón en vídeo de ilustrado. Acá vamos a ver un aumento tenue de la densidad, que no te va a borrar las estructuras vasculares adyacentes. ¿Por qué? Porque es una ocupación parcial de tus alveolos. Este patrón es bien inespecífico porque va a representar tanto enfermedades alveolares, intersticiales y mixtas. Pero quiero que vean esto. Cómo hay zonas que tienen aumento de la densidad de forma bilateral. Pero a diferencia de tu consolidación, podemos ver las estructuras vasculares que siguen discurriendo sin ningún problema. Si yo a este vidrio esmerilado le sumo engrosamiento del intersticio interlobulillar, ¿qué voy a tener? Esta imagen en Kreyszig Pevin o en empedrado. Vean que voy a tener un aumento de la densidad, ¿pero por qué? Por mi árbol en brote, y voy a tener el engrosamiento del intersticio interlobulillar. Signo de empedrado, Kreyszig Pevin. También lo vamos a ver en diferentes patologías. Incluso ahora en COVID podemos tener ese tipo de signos, ¿de acuerdo? El signo del mosaico, perdón, del empedrado o del Kreyszig Pevin. Ahora vamos a ir al patrón quístico. ¿Hasta ahí preguntas? Nadie pregunta. Conste, todo está claro. Entonces, el patrón quístico van a ser imágenes redondeadas, pero de paredes finas, que van de 1 a 3 milímetros, son bien definidas y tienen aire en su interior. Puede ser por neumatoceles, puede ser por áreas de panalización. Cuando yo tengo áreas de panalización, tengo que pensar primero que sea por una fibrosis pulmonar o una neumonía intersticial usual. Entonces, ¿cuáles son las seis patologías más frecuentes? Tu fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial y linfocítica, la histiocitosis y la linfangiopleiomyomatosis. Entonces, quiero que vean esto. ¿Qué van a hacer las lesiones quísticas? Van que son imágenes de menor densidad, tienen contenido aéreo y sus paredes son delgadas. Cuando son múltiples y son basales, como en este caso, se le llama signo de la panalización. Esto es tu fibrosis pulmonar o tu neumonía intersticial usual. Entonces, esta es tu imagen. Recuerden, microquistes de paredes delgadas. ¿Y a quién te hace asemejar? A tu panal de abeja. Patología más frecuente, tu fibrosis pulmonar. Ahora vamos a ir al derrame pleural. Recordemos que vamos a tener dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. El contenido se va a localizar acá, a este nivel, en el espacio pleural. Entonces quiero que vean esto. Como es contenido, lo que quiere es ganar espacio. Por lo tanto, miran cómo tu parénquima pulmonar ya no se puede expandir. ¿Y qué dijimos? Cualquier patología de la pleura que te condiciona, una atelectasia pasiva. Puede estar en un trasudado, puede ser un exudado, cada una con estas de diferente etiología. Y quiero que vean estas imágenes, ¿ven? Si yo me recuerdo cómo era mi parénquima pulmonar y cómo era el seno costodiafragmático y costofrénico, tenía que venir así en concavidad. Vean que acá se perdió esto. Y tengo una radiopacidad que tiene el mismo nivel de atenuación que mi mediastino. ¿Por qué? Porque es densidad agua. ¿Y cómo comienza a ser una curva? Esta es tu curva de Damasó. Entonces tengo una efusión pleural. No es patología pulmonar, sino del espacio pleural. Lo mismo en la otra imagen radiográfica, pero ya no se ve en el lado izquierdo, sino en el lado derecho. Esto es mucho más severo. Vean que acá todavía está la interfaz entre tu parénquima y tu fusión pleural. Pero ojo, vean que tiene la misma densidad que tu silueta cardíaca. Podemos tener unilaterales, podemos tener bilaterales.
Incluso en las bilaterales, un pulmón puede estar más comprometido que el otro, como en este caso. Vean que las dos tienen contenido radiopaco en su interior, el espacio pleural, y cómo está desplazando, y vemos tu curva de Damasón. Obviamente en el derecho es de menor volumen que en el izquierdo. Y fíjense esta imagen, muy similar a la imagen de una teleplasia global. ¿Por qué? Porque es la radiopacidad de todo tu campo pulmonar. Pero esto es lo que marca la diferencia. Vean cómo tu tráquea se está desplazando. ¿Por qué? Porque la efusión pleural va a querer ganar más espacio y por lo tanto va a empujar las estructuras hacia contralateral. ¿De acuerdo? Claro, evidente. Lo mismo en el lado contrario. Cuando nosotros veamos que ya tu efusión pleural está desplazando el mediastino, lo vamos a llamar una efusión pleural a tensión. Esa sí necesita sí o sí drenaje, ¿de acuerdo? Desplaza mi mediastino, ya estoy frente a una efusión pleural a tensión. Cuando hablemos de cardiomegalia, quiero que recuerden que el índice cardiotorácico es máximo hasta 0.5 o algunos 50%, como lo llamamos. ¿Cómo lo voy a ubicar? Midiendo todo el borde de mi silueta cardíaca y hallando la relación entre el diámetro de mi caja torácica. ¿Cuándo va a cambiar esta medida? En pacientes pediátricos y en una radiografía anteroposterior. ¿Por qué? Porque dijimos que en las anteroposteriores puede haber cierto grado de magnificación. En estos casos, tanto pediátricos como radiografía anteroposterior, mi índice cardiotorácico puede llegar hasta el 60% como normal. ¿De acuerdo? Ya vamos a acabar, chicos. Entonces quiero que vean esta imagen. ¿Cómo voy a identificar yo qué cámara está afectada? Recordando los bordes mediastinales. Recordamos que este nivel estaba o corresponde a tu aurícula derecha. ¿Era así tan prominente? No. Entonces, esta es una cardiomegalia, pero la cámara afectada es tu aurícula derecha. Mientras que si tu apex se desplaza hacia arriba, quien está afectándose, quien está creciendo es tu ventrículo derecho. La aurícula izquierda te va a producir un abombamiento y el signo de la doble silueta. ¿Por qué? Porque esta corresponde a tu aurícula derecha y esta imagen radiopaca corresponde a la aurícula izquierda. Lo mismo, ¿ven? Como hay una prominencia en el reborde que dijimos que correspondía a tu aurícula y acá se expande y tenemos el signo de la doble silueta. Y ese es el signo más clásico de todos. ¿Qué me indica que la patología es del ventrículo izquierdo? ¿Cómo lo voy a diferenciar del ventrículo derecho? Porque en el derecho el ápex se dirigía hacia arriba, ¿cierto? Cuando hablamos de calcificaciones voy a tener nódulos o áreas que van a tener la densidad calcio. ¿Se acuerdan de la densidad calcio? Que va a ser bien radiopaca, ¿no? Podemos tener etiologías desde pulmonares, calcificaciones pleurales, calcificaciones mediastínicas o vasculares. Vean que las calcificaciones pulmonares o llamados granulomas van a tener diferente etiología. La principal, obviamente, la tuberculosis. Entonces, tus nódulos calcificados son secuelas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de calcificaciones difusas, igual la tuberculosis a la cabeza, seguida de silicosis o neumoconiosis. En calcificaciones pleurales, generalmente van a ser en lesiones residuales. Exposición al asbesto y las idiopáticas. Las mediastínicas, en relación a adenopatías, recuerden que hemos dicho que en el mediastino no solamente hay vasos y bronquios, sino también sistema linfático. Podemos tener de origen tiroideo los tumores como el teratoma, el timoma y el linfoma de Hodgkin post-tratamiento. ¿Por qué? Porque tus adenopatías, después de recibir la quimioterapia, comienzan a tener esa secuela y a calcificarse. Podemos tener calcificaciones cardíacas, si son pericárdicas, calcificaciones miocárdicas e incluso endocárdicas. Y de la pared torácica cuando hay calcificaciones costocondrales, dermatomiositis o postraumáticas. Vamos a acabar, chicos. Entonces vean cómo esta imagen nos indica que hay un nódulo, pero esta densidad aquí es similar a la de tu cortical. Entonces es un nódulo, pero con densidad ósea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un nódulo que se está calcificando.
Eso es cuando es intraparenquimal. También dijimos que se pueden calcificar las estructuras vasculares, como en este caso, que lo que se está calcificando es la pared de tu callado aórtico, que lo estoy viendo tanto en una proyección posterior anterior como en tu proyección lateral. Vean que es desde tu aorta ascendente y tu callado de la aorta la calcificación únicamente de sus paredes. Y eso ha sido todo. ¿Preguntas? Súper claro, ¿verdad, chicos? Sí, doctora, sí. Bien, ingresen. Los que deseen, ¿ah? Al final el único que va a tener nota o que le voy a poner nota es el que tenga el mayor puntaje. Solo espero un minuto para que ingresen los que desean dar el fast test. Doctora, nos pide el código. Ya lo mando. Disculpe. No le disculpes, Miss. Bien, comenzamos con los que han ingresado, ¿de acuerdo? Recuerden que el que saque el mayor puntaje, así no apruebe, va a tener un punto más, bueno, 0.1, ¿no? Les voy a ir sumando para el examen parcial. Comenzamos. Relacionen ya. De paso se preparan para el parcial, pues, ¿no? ¿Qué así va a ser? Sí.
Bien, 3 chicos han sacado buena nota, que es Pastrana, Kevin, Julio e Ítalo. A los 3 les voy a sumar 0.1 en su examen y van sumando puntos, así nadie se jala. Bien, chicos, hemos terminado. La próxima semana vamos a hacer las lesiones radiolúcidas y la cavitación o las lesiones mixtas. Se dan cuenta, es súper sencillo diagnóstico por imágenes, solo aprenden a diferenciar los colores.